En el mundo antiguo, los sueños vinculaban los reinos mortal y divino. Presagiaban desastres, curaban a los enfermos y revelaban la estructura del cosmos. Pero también podían engañar y ser malinterpretados. Observando cómo percibían los antiguos el sueño y cómo interpretaban lo que soñaban, se puede deducir mucho sobre cómo personificaban su mundo natural, esforzándose por poner en orden sus sueños. El libro de los sueños de Ramsés es el único libro de sueños del antiguo Egipto que se conserva. Este texto en papiro contiene 227 imágenes de sueños e interpretaciones para cada una de ellas, explicando si son sueños buenos o son sueños malos. Las fuentes más antiguas de la práctica y la teoría de los sueños proceden de la antigua Mesopotamia. Las deidades mesopotámicas del sueño se llamaban Mamu, femenina, y Sisig, masculina, y ambas eran descendientes del dios Sol, Utu. Sisig aparece en las fuentes babilónicas en un mundo onírico incorporado a una serie de fantasmas del estado de sueño, un presagio de principios del segundo milenio antes de Cristo. Dice: si un hombre no puede recordar el sueño que ve, su dios personal está enfadado con él. Morfeo, señor de los sueños griegos. Los griegos creían que los sueños estaban codificados con información sobre acontecimientos pasados, presentes y futuros, y que la causalidad del sueño solo podía interpretarse después de distinguir un sueño como verdadero o falso. Para la medicina antigua, los sueños pueden distinguirse según el camino por el que llegan a nosotros. Los sueños verdaderos pasan a nuestra conciencia a través de una puerta de cuerno bruñido, mientras que los sueños engañosos entran en nuestro mundo a través de una puerta de marfil. Para Platón, los sueños tenían causas naturales, entre ellas las perturbaciones de los movimientos internos del cuerpo, pero también eran conductos de los dioses, a través de los cuales transmitían sus intenciones a los humanos. Quizá la deidad onírica más conocida sea el dios Morfeo, nombre que significa creador. Morfeo administraba los sueños de todas las personas y, al despertar, las motivaba a hacer realidad sus mejores sueños. Al fin y al cabo, los sueños eran percepciones divinas y profecías relativas a los acontecimientos en tiempo real, y también contenían mensajes de los seres queridos del más allá. Por tanto, el dios representaba la metamorfosis o transformación de las ideas en realidad. En la mitología griega, el país de los sueños tenía dos puertas que representaban el engaño y la verdad respectivamente. El señor de los sueños vivía en una cueva cubierta de semillas de amapola, que en la antigua Grecia se utilizaba como analgésico, y por eso los poderes inductores del sueño de la droga moderna, morfina, recibieron el nombre del dios Morfeo. Niorum, diosa del reino nórdico del sueño. Sentada en los tronos más altos de la mitología nórdica está Freya, la gobernadora del amor, la batalla y la muerte. Y a sus rodillas está Frigg, la diosa de la maternidad y la previsión. Hel era la diosa del inframundo. Idun era la diosa de la primavera, la nueva vida y la juventud, mientras que Sif era la diosa de la tierra, las cosechas y los hogares. Sin embargo, casi se ha olvidado a Narfi o Nur, un Jotun, que era el padre de Not, que personificaba la noche, y de Niorum, la diosa de los sueños. Niorum vivía en Svartalfheim, uno de los 9 mundos del árbol cósmico Yggdrasil. Niorum era la diosa de los sueños para los Duergar, enanos, que la llamaban Sueño Niorum, y también para los elfos oscuros, que la llamaban Alegría del Sueño.
Vafjunishmal es un poema nórdico que presenta una conversación entre el jefe de los Aesir, el dios Odín, y la diosa Frigg. Odín preguntó al gigante: ¿de dónde viene el día y la noche y sus mareas? La respuesta fue breve, pero ofreció una visión profundamente esotérica y detallada de la cosmología nórdica. El padre del día es muy alto, pero la noche nació de Norvi. Las lunas nuevas y menguantes fueron creadas por los poderes benéficos para contar los años para los hombres. Bakú, el devorador de sueños. En el folclore japonés, los bakúes, los seres sobrenaturales que devoran las pesadillas, fueron creados por los trozos sobrantes cuando los primeros dioses terminaron de crear los animales. La palabra Bakú contiene dos significados y representa tanto a la criatura devoradora de sueños como al tapir malayo. Los Bakú se popularizaron en Japón en forma de amuletos, de criaturas devoradoras de sueños para la previsión de las pesadillas. El Bakú evolucionó con el tiempo y luego fue visto como una tímida quimera mítica china, con trompa de elefante, ojos de rinoceronte, cola de buey y patas de tigre. El nombre del Bakú se inscribía en símbolos de buena suerte, amuletos y talismanes, y las tradiciones sostienen que se podía invocar a un Bakú para que protegiera de los malos sueños antes de acostarse, y que si un niño se despierta de una pesadilla y recita 3 veces: Bakú-san, ven a comerte mi sueño, el devorador de sueños llegará para comer el mal sueño. Sin embargo, si un niño pide ayuda demasiadas veces, podría devorar sus esperanzas y deseos. Aunque están mitificados, los Bakú se parecen al tapir asiático y las leyendas suelen relacionar a ambas criaturas. La Yukurpa. La Yukurpa, o tiempo del sueño, para los aborígenes australianos, es una filosofía de 50.000 años que se desarrolló cuando los primeros pueblos llegaron a la isla. El tiempo de sueño es una interacción emocional con los espíritus ancestrales que detallan las estrechas interrelaciones de todo lo que hay en la naturaleza. Los datos cósmicos averiguados a través del sueño se transmitían en leyendas, historias, arte, rituales y canciones, y abarcaban todo, desde la creación del universo y el funcionamiento de la naturaleza hasta el lugar de la humanidad en él. El tiempo del sueño representa las formas y estructuras de la vida a través de la regulación y la comprensión de la vida familiar, las relaciones entre los sexos y las obligaciones con las personas, la tierra y los espíritus. Sin embargo, la espiritualidad aborigen no considera el sueño como una visión de tiempos pasados, porque en la lengua aborigen no existe el concepto del tiempo. Soñar es un concepto intemporal, en el que el soñador pasa de un estado onírico a la realidad, adquiriendo un profundo conocimiento sobre el lugar y la ubicación dentro de su entorno natural. Según la leyenda, los espíritus ancestrales vinieron a la tierra en forma humana y crearon toda la vida y los entornos. Y cuando su trabajo se completó, se transmutaron en las rocas, los árboles, las estrellas, los pozos y los ríos. Como los espíritus ancestrales no abandonaron la tierra, el sueño es una conexión ininterrumpida con la historia del pueblo y del paisaje. Así, hoy en día, los grupos familiares aborígenes comparten y se identifican con sueños históricos específicos que son transmitidos por narradores locales que conocen los secretos de las huellas oníricas, que atraviesan el paisaje y que unen los lugares sagrados asociados a los espíritus ancestrales. Y yo soy el documentalista, y esto fue el peligroso reino de los sueños. Hola,
quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias.